bombardeo tuvo lugar en dos puntos algo distantes. Uno en la Plaza de Abastos, que ahora en el mapa lo veréis, que está en la parte norte de la ciudad. Los aviones, que yo los oí, los aviones atravesaron y fueron a la parte sur, que es donde estaba la prisión, el cuartel de la Guardia Civil, el colegio de las Escolapias, donde yo, 1 hora y media o 2 horas más tarde, iba a asistir. Y allí, en esa clase, cayó una bomba. Cuando se produce el bombardeo, el 7 de noviembre del 38, mi padre estaba en el hospital. Entonces yo he oído hablar de muy niño, pues esa experiencia, ¿no? Y me impresionaba mucho entrar al hospital, que ya no existe, y había un salón muy largo, que yo iba a ver a mi padre a veces, y me daba miedo pasar por allí, porque en ese salón se colocaron la mayoría de los muertos, las víctimas mortales del bombardeo inicialmente, hasta que se les llevó al cementerio, ¿no? Y entonces, pues mi padre nos ha contado 1000 veces el número de víctimas, 108, 109, 107, y el número de heridos, que mi padre siempre ha situado muy por encima de la cifra que se da. Mi padre refería siempre que heridos de diversa consideración hubo en torno a 400. Lo que pasa que en muchos casos era gente que pasaba con impacto de metralla en los brazos y cosas que realmente merecían un tratamiento médico muy, muy pequeño. Nadie sabe el porqué. Lo único que yo sé, pero por otras circunstancias, es que trabajando en París, en la librería Larousse, donde yo colaboraba como estudiante que estaba, el piloto, uno de los pilotos, según él, había tomado parte en el bombardeo y que fue una acción de represalia sin una mentalidad o sin un objetivo fijo. Posteriormente he oído decir que en Cabra había un hospital de sangre donde había una bastante concentración de mandos y que tal vez por eso. Pero no se sabe exactamente cuál fue la razón. No había ninguna justificación. Ahora, al hilo de la ley de memoria histórica y de la ley de memoria democrática, se está tratando de decir por algunos sectores de izquierda, próximos al Partido Comunista, que Cabra era un objetivo militar, y no lo era como se ha dicho en modo alguno. Decían que en Cabra había la cabeza de la 34 División, que había un campo de prisioneros, que había italianos. Nada de eso es verdad. La prueba es que todas las víctimas del bombardeo, menos 10 o 12 personas, son civiles, y con frecuencia clase obrera y trabajadora. Ese bombardeo pudo tener razones de venganza, pudo tener razones de querer desviar la atención y distraer tropas del frente de la batalla del Ebro, pero en definitiva, en términos militares, la guerra estaba perdida. Una de las consecuencias de que se esconda hoy ese tema del bombardeo es la confusión entre memoria e historia. La memoria es subjetiva siempre. Basar la historia y más el comportamiento de un gobierno con todo un aparato legislativo en lo que es la mera memoria subjetiva es un dislate, es un disparate. Otra cosa es que los historiadores se ocupen de ello. Nadie se explica cómo se ha dado tanta importancia a Guernica, que tuvo poco más de muertos, y en Cabra apenas si se menciona como centro, como segundo mayor en importancia de bombardeo que hubo en toda España durante la Guerra Civil. Se preocupa muchísimo en ganar la propaganda a la izquierda, sin duda. Ahí vemos, por ejemplo, y con todos mis respetos, el valor enorme que tiene todo el aspecto del bombardeo de Guernica,
que hay que respetar y que aquello fue realmente una matanza de 160 personas civiles, que tenía Guernica, como he dicho en veces anteriores, un valor estratégico y militar de una enorme importancia, pero que la muerte de los civiles no se justifica, pero el aspecto militar sí que era importante. Cabra no tenía ningún valor estratégico, ni comercial, ni de producción de bienes para el Frente Nacional, quedaba muy lejos, a 1000 kilómetros del Ebro, y es el mismo crimen, pero sin ningún tipo de conocimiento público. Nada, quedó en el olvido. Pero Guernica, ahí lo vemos todos los años, etc. Y eso es injusto para la realidad nacional.